siguiente. Por un lado, que el rebase de los topes de los gastos de campaña se considere una causa de nulidad de las elecciones, que se tipifique como delito en el Código Penal Federal y que se inhabilite a los partidos políticos, coaliciones y candidatos infractores para participar en las elecciones extraordinarias que se llegaran a convocar como consecuencia de dicha nulidad. Es decir, quien rebase los topes de gastos de campaña y se le compruebe ya no podría participar en la elección extraordinaria. El propósito de estas medidas es establecer los incentivos negativos suficientes que nos permitan, ahora sí, inhibir las conductas que atentan contra el principio de equidad en las contiendas electorales. Actualmente, si alguien rebasa los gastos de campaña, se queda con su cargo y nada más paga una multa. Y esto pues resulta muy cómodo para varios y distintos partidos y candidatos. Por otro lado, la iniciativa responde a diversos temas que derivaron de las pasadas elecciones y en específico del denominado caso Monex. En primer lugar está el tema del prorrateo. Todos sabemos que con fundamento en el artículo 177 del Reglamento de Fiscalización, el PRI logró reducir los costos de su campaña presidencial a fin de evitar las sanciones estipuladas en la normatividad. Con esta regla de prorrateo, de los 50 millones del caso Monex, solo se sumaron 3.963.000 pesos a la campaña presidencial. Sin embargo, si se hubieran sumado íntegramente, les habría significado rebasar el tope de gastos de campaña en un 12%. Este caso evidenció que los partidos políticos no pueden contar con discrecionalidad al momento de distribuir o de prorratear sus gastos de campaña, porque esto puede afectar la equidad en las contiendas electorales. De hecho, algunos consejeros electorales llegaron a sugerir la inconstitucionalidad de la actual fórmula de prorrateo, pues entre otras razones permite simular los gastos de campaña y con ello violentar sin consecuencia alguna los topes que para ello aprueba el Consejo General del IFE. Por esta razón, la iniciativa propone prohibir que los partidos políticos puedan asignar o distribuir discrecionalmente sus gastos de campaña con la finalidad de salvaguardar el principio de equidad que debe regir el financiamiento y la fiscalización de los partidos políticos. En segundo lugar, se encuentra el modelo de fiscalización ex post. Actualmente la legislación desfasa los tiempos en que se revisan los gastos de campaña de los términos con que ya cuenta la autoridad para validar una elección. Es decir, primero se valida la elección y después se hace la fiscalización de los gastos de campaña. De tal suerte que ya calificadas las elecciones, el IFE sigue sustanciando los procedimientos de investigación respecto al origen y al destino de los recursos. Por ello se busca hacer más expeditas las etapas del proceso de fiscalización. En concreto se propone que los partidos presenten 2 informes preliminares respecto a la campaña presidencial, el primero con datos al 15 de abril y el segundo con datos al 15 de junio del año de la elección. Además, se prevé que los informes finales sean presentados por los partidos políticos a más tardar dentro de los 30 días siguientes al de la jornada electoral y se reducen los plazos para que la unidad de fiscalización revise los informes de campaña. En tercer lugar, se encuentra el fortalecimiento de la unidad de fiscalización. Quedó claro que la creación de esta unidad en el año 2007, si bien constituyó un acierto en varios aspectos, también es cierto que ha impedido a los consejeros electorales seguir día a día las actuaciones y tomar el pulso a la fiscalización. Actualmente los informes, que antes eran materia de la Comisión de Fiscalización y por tanto los consejeros electorales, solo se conocen por los consejeros cuando llegan y se presentan en el Consejo General. En atención a esto, se propone que los consejeros electorales tengan nuevamente una participación activa en los procesos mediante la creación de una comisión temporal que estudiará los proyectos de dictamen que elabore la unidad de fiscalización por lo menos un mes antes de su discusión en el Consejo General. Y en cuarto lugar, se busca que los consejeros electorales estén obligados a exponer públicamente los argumentos que los lleven a emitir su voto en las resoluciones que adopte el Consejo General del IFE. Este asunto es de la mayor relevancia porque otra de las lecciones que nos dejó el caso Monex es que los consejeros electorales pueden emitir votos sobre temas de gran relevancia a nivel nacional sin hacer públicas las razones que los motivaron a votar de esa manera. Durante meses, uno de los consejeros se abstuvo de emitir posicionamiento alguno sobre el caso Monex, pero al darse cuenta que durante la votación del proyecto había un empate, decidió reincorporarse a la mesa para emitir el voto definitivo que exoneró, en este caso tan importante, al PRI.
Esto lo hizo sin que me diera siquiera una explicación de los motivos que lo llevaron a inclinar la balanza en ese sentido, a pesar de que la ciudadanía, pues lo mínimo que merece es escuchar los argumentos y el razonamiento de los consejeros electorales. Como pueden ver, el objetivo de las propuestas contenidas en esta iniciativa es modificar por completo el sistema de incentivos en nuestra legislación electoral y así evitar que se sigan presentando acciones que distorsionan la competencia electoral, como son el rebase a los gastos de campaña, como es el tema de fiscalización y como es también la debida explicación que deben dar los consejeros electorales. Debemos entender que lo que está en juego no es solamente un derroche de recursos públicos, lo que está en juego es la calidad misma de la democracia y el funcionamiento de nuestras instituciones. Debemos lograr el uso razonable y ético de los recursos partidistas, pues no solo ayudará a que estos mejoren su prestigio, reviertan la visión negativa que Dios tiene en la ciudadanía, también permitirá sanear el sistema democrático y otorgar mayor legitimidad a quien gane cualquier contienda electoral. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Buenos días, senadora. Juan Carlos Fonseca, de 1+1. Yo le quiero preguntar si usted piensa que el Pacto por México sobrevivirá a las elecciones de julio, por un lado. También acaba de decir la Coparmex que los empresarios quieren montarse en el pacto porque dicen que un pacto político es frágil, pero uno social es fuerte. Y finalmente, si su iniciativa llevaría una dedicatoria para el PRI en el futuro. Gracias. Varias preguntas muy interesantes. Primero, el tema del pacto y las elecciones, y creo que con esto sería, digamos, la forma de abordar todas estas preguntas. Uno de los grandes errores que sí detecto en el pacto y que incluso lo comenté desde el día en que fue firmado es que es un pacto de la clase política. No es un pacto que incluya a la sociedad civil, no incluye a los grupos empresariales, no incluye a los grupos sociales, no incluye a la academia, no incluye a las ONGs. Me parece que si realmente queremos hacer un pacto por México, debemos entender que México es mucho más que su clase política. La mayor parte de los mexicanos, el porcentaje más alto de mexicanos, no participa en ningún partido político. Creo que lo más importante, si queremos que sobreviva un pacto y que realmente sea por México, es que sea incluyente y que realmente refleje los intereses de todas y todos los mexicanos, no nada más de su clase política. Ahora, si el pacto va a sobrevivir a las elecciones, creo que por parte del gobierno han tratado de hacer la distinción entre lo que es el pacto y lo que es la mesa electoral. Si realmente se ve un cochinero como el que se empezó a ver ya en Veracruz, pues va a ser muy difícil para los presidentes del PAN y del PRD dar una explicación de por qué siguen en una mesa donde la otra parte no respeta las reglas. En un pacto donde lo que se están definiendo son las leyes, pero uno de los actores no quiere respetar las leyes en materia electoral, pues sería bastante incongruente seguir en una mesa donde un actor nada más quiere llevar agua a su molino y no respetar las reglas en materia electoral, como insisto, ya sucedió en el tema de Veracruz. Y me parece que con esto cubría todas tus preguntas, ¿no? No sé si me falta alguna. ¿Lleva dedicatoria su iniciativa para el PRI, para el futuro? Claro, lo mencioné. Muchas gracias. Y quisiera nada más hacer un anuncio. En 2 días estaremos presentando también una rueda de prensa, algunos temas sobre el nombre, bueno, la candidatura de Herminio Blanco a la OMC, que se acaba de anunciar el resultado.